Bueno, vamos ahora a hablar del tema de esas inversiones, lo que estábamos hablando, específicamente ese triángulo que tiene que ver con México, Reino Unido y Cuba. Tengo conmigo a Sergio Comas, Buenas noches, Pedro. abogado, Gracias por analista la invitación. político, que está con nosotros aquí en el estudio. Le damos las buenas noches también, vía telefónica desde Atlanta, Alberto Padilla, periodista, experto en economía y finanzas. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Igualmente, saludos para ti. Qué bueno que estás con nosotros aquí en el programa. Sergio, ese triángulo, y estábamos comentando ahora aquí durante los comerciales, que se está haciendo una relación bilateral de Estado a Estado, literalmente es como se está manejando esto. Sí, México en este caso, el PRI está retomando una vieja tradición de no interferencia entre los asuntos cubanos, que Cuba a su vez estaba cumpliendo. Básicamente, aunque mucha gente ha dicho que la relación de Cuba con México se basa en relaciones de hermandad, de afinidad entre los dos pueblos, básicamente la relación ha sido pragmática, realpolitik. El PRI ha tratado siempre de que Fidel no meta apoyo a las guerrillas en México, ha tratado de que Fidel no exacerbe las izquierdas mexicanas y que no se entrometa en los asuntos internos de México. Eso ha sido el axioma básico para las relaciones hasta el momento. Cedillo fue el único que se salió un poco de esa línea, ¿no? Pero fue básicamente con Fox, con el caso de la guerra de los videos, con Carlos Ahumada, que era un inversionista argentino, al cual utilizaron para desprestigiar el mandato de Obrador. Y eso trajo a que se rompieran por primera vez las relaciones prácticamente. O sea, que Fox expulsó al embajador Bolaños y un nivel muy bajo, muy tenso de relaciones, donde Fidel acusó a Fox de estar al servicio de Bosch automáticamente. Fue una cosa bien fuerte. Alberto, quiero saber tu opinión, tu punto de vista con relación a esos últimos acontecimientos. Bueno, totalmente de acuerdo con mi contraparte en el sentido de que México, comandado por el PRI, hay que recordar que el PRI estuvo en el poder por casi 70 años y el PRI siempre fue totalmente afín al gobierno cubano, pero sobre todo específicamente al gobierno de Fidel Castro. Y es cierto, hay que notar que México, precisamente por fíjate que esto es un asunto histórico que poca gente conoce, pero si ustedes recuerdan, México fue el único país que no sufrió de guerrilla comunista apoyada por Cuba, precisamente porque México apoyaba a Cuba con la venia de Estados Unidos. Estados Unidos nunca castigó a México por enemistarse, hacer amistad con Cuba, precisamente para mantener a México tranquilo. Así es como sucedió. Pero que a nadie le extrañe, el PRI siempre fue tremendamente afín con el gobierno de Fidel Castro. Y luego, un poco estabas, pues nada, reforzando lo que estaba diciendo anteriormente Sergio. Reino Unido, ¿cómo encaja el tema de Reino Unido en esto? Bueno, tanto Reino Unido como México van a lanzar una relación bilateral de comisiones de inversión, debido a que si tú te fijas que desde que entró Raúl ha habido completamente un trabajo contra la corrupción que ha hecho que detuvieran y encarcelaran a muchos inversionistas extranjeros de todas las nacionalidades. Los ingleses sufrieron básicamente, los ingleses que dirigían Capital Coral, una inversión que había en Cuba de 75 millones, fueron encarcelados desde el 2011 al 13 y fueron absueltos sin ningún tipo de pena. Esto fue una señal para que rápidamente la gente que había tratado de contratar directamente cubanos o establecer dineros, sobornos o alguna prebenda para que le dieran contrato, se recogieran rápidamente. Mucha gente cayó presa, pasó toda esa etapa y ahora vienen los ingleses con una comisión realmente estatal de comercio, donde están invirtiendo en la agricultura cubana, en el café y en el transporte y en la minería. O sea que están muy interesados, pero a nivel de gobierno, para que sean protegidas las relaciones. México está haciendo una propuesta también interesante porque Cuba no ha renunciado a la prospección petrolera de profundidad y está haciendo una técnica nueva que es desde la misma tierra, se están haciendo perforaciones horizontales hacia las bases del agua, que incluso han hecho un pozo hasta de 40.000 pies, uno de los más largos que se han hecho, una excavación bastante profunda, según reporta el propio miembro de Amoco, Piñón, que hizo un artículo interesante, porque hay gente que piensa que Cuba renunció, pero no lo ha hecho. Que no esté utilizando, por ejemplo, la Escarabeo. Además de fracasos y de muchísimo dinero que se ha invertido. Se invirtió mucho dinero porque las plataformas, por ejemplo, esa misma, la que es la Escarabeo, que la tiene Italia alquilada, va a estar 5 años fuera del territorio. O sea que hay que descartar el uso de ese tipo de plataformas que es costosa y van a hacerlo desde la tierra, con técnicas nuevas. Alberto, estamos hablando, no sé, 14, 15 años atrás. Recordarás
hubo una serie de defenestrados dentro del gobierno, del régimen de La Habana, que incluían en aquel momento al canciller Robaina. Y esto tuvo una serie de ramificaciones que llegaron a México, y específicamente con Quintana Roo y el gobernador de Quintana Roo. ¿Puedes refrescarnos un poco la memoria? ¿Qué recuerdas de eso? Y la pregunta es, ¿eso quedó en el pasado y realmente el empresario, el inversionista mexicano tiene confianza en ir a un país que ofrece pocas garantías como Cuba? Sí, totalmente quedó en el pasado y de nuevo era cuestión de que regresara el PRI al poder para que todo pues se volvieran a confiar ambos países y ambos gobiernos. Una presidencia a cargo del Partido Acción Nacional del PAN fue la que rompió con la tradición priista mexicana de no intervención y libre determinación de los pueblos, la cual de nuevo acoge y recoge el nuevo gobierno en manos de Enrique Peña Nieto. Ahora, yo quería acerca de las pocas condiciones con respecto a las pocas condiciones que ofrecería Cuba o que ofrece Cuba a los empresarios. Recuerda que el gobierno de Cuba es un gobierno fuerte y por tanto muy controlador, y en teoría un capital, si el gobierno en turno, si el presidente del país te da su garantía, la garantía la tienes. Ahora Cuba no ha hecho alguna acción importante contra algún capital extranjero importante sobre la isla, sino al contrario. Y yo apuntaría aquí que hoy por hoy Cuba recibe mayor inversión extranjera directa que Venezuela y que Argentina. Correcto, y además se resiente, según un informe supuestamente para el 2014, las dos peores economías de América Latina, y en ese orden, de abajo hacia arriba, sería Venezuela y después Argentina, según un reciente informe. Tenemos un poco tu comunicación no está clara, Alberto. No sé si a lo mejor los técnicos pueden tratar de hacer algo para poder escucharte con mayor precisión, mayor claridad, mientras voy con Sergio ahora. Vamos a hablar del tema del café. El tema del café, la importancia y la tradición del café, y que vuelve un poco eso a la palestra ahora. Sí, últimamente cuando se estuvo publicitando que un ex ministro del Tesoro de Inglaterra, el señor Oppenheim, estaba invirtiendo $4 millones en la industria cafetalera cubana en la parte oriental, Guantánamo básicamente, pensaron que esto era una cosa que era coyuntural. Sin embargo, este señor que trató de hacer negocios con Cuba, primeramente con ron, y fracasó porque Cuba vendió la franquicia rápidamente a Pernod Ricard, que es un gigante del alcohol, y después él trató de hacerlo con tabaco, y Cuba, que tiene firmada con Altadis, que es lo más grande que hay en tabaco. El señor, que es un experto yendo a Cuba hace mucho tiempo y que tiene excelentes relaciones con gente en el gobierno, que él no devela cuáles son sus fuentes, hace un estudio en Guantánamo de la historia del café que llama premium, el premium cubano, que es el arábica, que es el mejor café seleccionado que puede haber para hacer un café gourmet de calidad, y decide invertir en los aperos de labranza y en máquinas despulpadoras, en tecnología, con el fin de que él reciba un envío de alta calidad gourmet para restaurantes que tiene en Inglaterra. Tiene el alma de Cuba, que así se va a llamar su café, y crea una compañía ya en la Bolsa de Londres del 1912, del 2012, que se llama Cuban Coffee Mountain Company. Es una compañía que ya está cotizando. Y precisamente el presidente del Grupo de Comercio del Reino Unido, que estuvo dirigiendo en Cuba el mes pasado, conversaciones bilaterales, es uno de los inversionistas, que es el señor Wilson. Es decir, que los ingleses, sin tener esa gran publicidad, Félix, han entrado en la cultura cubana tradicional como la del café. El café cubano entró en el 1748 aproximadamente, después que se produjeron las revueltas en Haití, y esos grandes colonos entraron a toda la parte oriental y establecieron una cantidad de haciendas y de cafetales que precisamente la UNESCO declaró a Cuba Patrimonio de la Humanidad. Las ruinas cafetaleras. Más de 60 ruinas cafetaleras, sobre todo en las terrazas. Hay un turismo especializado en Cuba que lleva a la gente a esos cafetales, donde están las casas todavía, grandes casas de los colonos franceses, en la parte oriental, en la Sierra Maestra, una que se llama la Isabelina, que es casi un castillo, una cosa fantástica, donde precisamente se establecieron, porque ellos sabían que esos eran los climas necesarios para ese café de alta calidad. Así que no estamos hablando de algo que se está haciendo festinadamente, es una inversión especializada y no es de riesgo, porque el café cubano se va a utilizar para hacer café gourmet, esa selección del grano, con aparatos optométricos, así que va a ser una inversión de alta calidad. Así que para que tú veas que ni el Granma ni el Juventud Rebelde hablaron de esto, habló el Trabajadores, lo que significa que el gobierno cubano le quiera un bajo perfil a su relación con los ingleses, que va a ser de gobierno a gobierno. Interesante. Alberto, ¿sigue con nosotros?
Yo aquí sigo. Sí, ahí estás, Alberto, perfecto. Sergio, que es el que está con nosotros aquí en la mesa de trabajo, Sergio Comas, tiene ha hecho un trabajo sobre ese tema que dice Cuba se abre al mundo o el mundo se abre a Cuba. Y esto recuerda un poco la famosa frase, ¿no?, del Papa Juan Pablo II cuando habló de esto. Claro, que él se refería más bien a temas de derechos humanos y esto es una apertura económica, básicamente. La pregunta que quiero hacerte para terminar es, desde la perspectiva latinoamericana, nosotros estamos viendo esto desde una óptica diferente, pero desde tu perspectiva, estas reformas para muchas personas son reformas que son más paisaje que otra cosa, son débiles, no son definitivas, pero estas reformas pequeñas que ha estado tratando de venderle al mundo Raúl Castro, ¿han tenido efecto? Yo creo que sí, mínimo un efecto psicológico. Yo creo que a toda América Latina le queda clarísimo que mientras que Raúl Castro sigue siendo Castro, no es Fidel Castro ni el régimen anterior de economía tan cerrada y tan apretada como la de Fidel Castro. Yo creo que cuando menos en el aspecto de imagen y psicológico, yo creo que sí ha dado Raúl Castro una señal a toda América Latina, al resto del mundo, de querer hacer mejor las cosas. Él ha hecho declaraciones puntuales que han sido repetidas por la prensa internacional, en el sentido de que el sistema actual como está no funciona, y etcétera, y cuando menos, repito y reitero, desde el punto de vista psicológico ha hecho buen impacto internacional. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros en el programa. Un saludo. Alberto Padilla, periodista, experto en economía y finanzas. Sergio Comas estuvo también con nosotros aquí en el estudio, abogado y analista político. Vamos a la pausa. Al regreso va a estar con nosotros Manny Maroño, exalcalde de Sweetwater. Va a conversar con nosotros un día después de su sentencia, 40 meses de cárcel. Ahora la pregunta es, ¿qué viene después? Y vamos a conversar con él a mano limpia sobre algunos de los temas, las acusaciones, sobre el tema de las grúas, etcétera. Volvemos.